Dios bendiga una vez más a la audiencia que una vez más se da cita para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca del propósito de la cruz. El propósito de la cruz, aleluya, es morir, llevar la carga, Jesucristo, esa carga que yo no podía llevar, que en mi propia fuerza, en mi propia naturaleza, yo no podía cargar. Jesucristo tomó la cruz por mí. Jesucristo tomó esa cruz por causa de mí y lo podemos ver en Isaías 53. ¿Por cuál fue la causa, el propósito de la muerte de Cristo, de tomar la cruz? Y ese propósito es el que nosotros debemos darle gloria al Señor por ese paso que Cristo dio para darnos vida eterna cuando estábamos muertos, apartados de la gracia de Dios. Fíjate que dice Isaías 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjate, subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Aleluya. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, oiga aquí que dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Ese es el propósito. Cuando el hombre pecó, fue maldecido. Esta maldición, porque el pecado es una maldición. Por eso dice la Biblia en Gálatas 2:13 que Jesucristo se hizo maldición por causa del hombre. Y por eso fue el propósito de que Cristo tomara la cruz por mí. Por ti, Jesús tomó la cruz. Fíjense que dice la palabra de Dios. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Allí crucificó, allí clavó mis enfermedades. Aleluya. Por eso Él declara: el que cree en mí no morirá. Aleluya. El que cree en mí no morirá. ¿Por qué? Porque Cristo crucificó la muerte. Aleluya. Por eso es que el hombre tiene vida en Cristo. Jesús le dijo: aleluya, Marta, ¿no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Aleluya. Y por eso vemos la palabra de Dios. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios. Jesucristo sufrió ese padecimiento en la cruz del Calvario para librarme a mí de la muerte eterna. Cuando yo no podía, aleluya, tomar la cruz, Cristo la tomó por mí. Cuando yo estaba perdido, Cristo me halló. Cuando yo estaba desamparado, Cristo me dio hogar, refugio. Ese es el propósito de la cruz. Por eso es, hermano, que clamamos a Cristo y damos la gloria al Señor, porque cuando nadie, absolutamente, por eso vemos, aleluya, en Apocalipsis, ¿quién es digno de abrir el libro? Y dice que no se halló nadie. Y entonces pasan los ancianos, hay uno, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, aleluya, es el único digno, aquel que llevó nuestra carga, que llevó nuestra prisión, que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestra culpa, la llevó a la cruz del Calvario. Ese fue el propósito de la cruz de Cristo. Fíjense que nos dice en Gloria al Señor, en Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, aleluya, presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fue la voluntad del Padre. Por eso Cristo dice: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, aleluya, es que todos en Cristo hallamos perdón. A través de Cristo,
aleluya, al tomar la cruz del Calvario, ahí encontramos, aleluya, el verdadero perdón, el verdadero refugio, aleluya. Ese fue el propósito verdadero de la cruz de Cristo, aleluya. Solamente en Cristo podemos encontrar perdón, podemos encontrar. Fíjate que la Biblia dice que Jesús, cuando iba, aleluya, a Jerusalén, puso su mirada como un perdenar, afirmó su rostro y caminó, porque él sabía el padecimiento, aleluya, por el que iba a pasar. Pero no le importó por causa de mí. Por eso Jesús dice: todo aquel que quiera venir a mí, tome su cruz. Aleluya. La cruz de Cristo es negarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que Él se humilló hasta la muerte, tomando forma de hombre. Aleluya. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz habla la Biblia. Fíjate que nos dice la Biblia en Tito 2, en el verso 14, si puede buscarle. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar, aleluya, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya, Cristo se dio a sí mismo, aleluya, para Él purificar un pueblo. ¿Cuál pueblo? Aquel pueblo que acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador. ¿Y cómo yo puedo aceptar a Jesús? A través de la fe en el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Y es por eso que hoy en día buscamos a Jesús para que podamos ser perdonados. El que no busca a Cristo no es perdonado. El que no busca al Señor, aleluya, no puede entrar al reino de los cielos. Por eso es la palabra de Dios, aleluya. Fíjense que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque el hombre por sí solo, aleluya, no puede salvarse. Y esto no es por obra, es por fe. Pero la fe también van acompañada de las obras. ¿De cuáles obras? Las obras que Dios habla es que lo que dé la mano izquierda, la derecha no lo sepa. No cuando tú te estés dando algo que salga a grabarlo allí. No, esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del diablo, de la carne que quiere ser vista. Pero la voluntad de Dios es que tomemos la cruz negándonos nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, conducirnos a Dios. En 1 de Pedro 3, el propósito de la cruz es conducirnos a Cristo. Y si podemos buscar en 1 de Pedro, alabado sea el nombre de Dios, 3, alabado sea el nombre de Dios. Si puede buscarlo, encontramos, gloria al Señor, en 1 de Pedro 3, verso 18. Mire que dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesucristo, ese fue el propósito de la cruz. Jesucristo vino a padecer una sola vez por todas, no todos los años, como hacen un vía cruz, tomando una cruz, caminando por aquí y para allá, crucificando un yeso todos los días. No, Jesucristo, aleluya, murió una sola vez por todo. Aleluya, de por vida. Por eso dice la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, que Jesús entró al lugar santísimo y se sentó. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso la Biblia nos dice, gloria al Señor, en 1 de Pedro 3, en el verso 18. Fíjense que dice:
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en la cual también fue y predicó a los espíritus, aleluya, encarcelados. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos, aleluya, el propósito de la muerte de Cristo, el propósito de la cruz de Cristo es darle vida a aquellos que estaban perdidos, aquellos, aleluya, que no tenían oportunidad, aquellos que estaban desechados, aleluya, aquellos que decían yo no puedo. Por eso dice la palabra de Dios, diga el débil fuerte soy en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús, aleluya, podemos darle gloria a nuestro Señor Jesucristo por gracia y misericordia. En el libro de Gálatas 4, en el verso 5 dice, dándonos la adopción del Hijo. 4, 5. Vamos a ver cuál fue el propósito de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjense que dice, para que redimirse, aleluya, para que redimirse a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiesen la adopción del Hijo. Aleluya, hemos sido adoptados a través de la sangre de Cristo, de la cruz de Cristo. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Aleluya, por eso nos dice la palabra de Dios en San Juan 1, verso 13, que no es la voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, que es la voluntad del Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios, y no es voluntad de carne, no es voluntad de sangre, no es voluntad del hombre, es la voluntad del Padre, que en Cristo Jesús seamos llamados hijos de Dios, porque ese fue el propósito de la cruz del Calvario, darnos un nombre, y en ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? En el nombre que tenemos vida es en el nombre de Jesús. Y es por eso que debemos levantarnos y darle gloria al Señor y caminar y alabar a Dios donde quiera que encontremos. Aleluya, porque Cristo merece la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Y no hay otro nombre ni otro Dios, solamente Cristo. Y cada día debemos darle gracias, Señor, porque el Padre envió a Jesús a tomar mi culpa, a tomar mi cruz. Aleluya. Es por eso que por gracia, que esto es por fe, que esto no es por obra. Aleluya. Usted puede hacer todas las clases de obra, pero si no cree en el Señor Jesús, sus obras no le van a salvar. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino al Padre. Es el único camino al Padre en el cual usted y yo podemos ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Otra cosa es que para mostrarnos un nuevo modo de vida. El hombre no conocía otro modo de vida que no sea la venganza, que no sea, aleluya, el pecado, el odio, el rencor, ojo por ojo, diente por diente. No podía entender, pero en Cristo Jesús nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos. Nos ha enseñado a perdonar, nos ha enseñado a ser misericordioso, nos ha enseñado, aleluya, a dar. Porque la Biblia dice que dando es como recibimos, bendito sea el nombre de Dios. Y en 2 de Corintios 5, en el verso 15, aleluya, el Señor nos enseña otro modo de vida que no era el que tenía antes. Antes, aleluya, alguien nos hacía algo a nosotros y no pedíamos perdón. Pero ahora, aquella persona que siente cualquier cosa, nosotros vamos y le pedimos perdónanos, hermana. Y ese es un modo, aleluya, de ser libre, porque Cristo nos enseñó a ser libre. Aleluya, que nos dice la palabra de Dios. Aleluya, por todo murió. Fíjense que la palabra del Señor que nos dice la palabra de Dios, que por todo Cristo murió. No fue por alguno. No fue por alguna persona, sino por todo, dice la palabra de Dios. Que Cristo murió, aleluya. Por todo Cristo murió, nos dice la palabra de Dios. Fíjese que dice,
por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. El modo de nosotros vivir es que si vivo, yo vivo para Cristo. Si muero, yo muero para Cristo. Ya mi vida no me pertenece. Cristo la ha comprado con la sangre de Cristo. Yo he sido lavado, perdonado, justificado, aceptado ante el Padre por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hoy podemos decir, Abba Padre. Es por eso que hoy podemos clamar. Es por eso que hoy estamos seguros que si partimos este día, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de la muerte tomando la cruz. Y por eso el cristiano, aleluya, ya si vive, vive en Cristo. Si muere, muere en Cristo. Ya ha pasado de muerte a vida para la gloria de Dios Padre. Que es precioso cuando podemos decir Jesús en nuestro Señor. Jesús nos resucitó. Jesús nos perdonó. Jesús nos lavó con la sangre de Cristo. Jesús es mi Dios. Jesús es el único camino. Jesús. Y ese nombre tiene poder. Ese nombre tiene autoridad. Y cuando declaramos ese nombre, los demonios tiemblan, huyen. Aleluya, ante la presencia. ¿Por qué? Porque cuando ellos escuchan ese nombre, aleluya, vemos que cuando Jesús se acercó, le dijo, hijo de David, ¿qué tú tienes contra mí? Hijo de David. Aleluya, así es Cristo. Ese es, aleluya, la gracia, lo que Dios nos ha dado en este día. Que hemos sido salvos por la muerte de Cristo en la cruz. Ese es el propósito de la cruz. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Qué precioso, hermano, cuando podemos decir Jesús murió, de manera que nosotros que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el nuevo hombre, la nueva forma de vida del hombre, que Cristo nos enseñó a caminar de una forma distinta, a andar de una forma distinta para gloria de Dios Padre. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Otro concepto de la cruz dice, concedernos el Espíritu prometido. En Gálatas 13, 14, podemos buscarlo. Vamos a ver el otro propósito de la muerte en la cruz. Dice, gloria al Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, al fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. Es a través de Jesús, cuando creemos en Cristo Jesús, recibimos la promesa del Espíritu de Dios. Y el Señor le dijo a sus discípulos, no se vayan, permanezcan firmes hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces me serán testigos en Samaria, en Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Es precioso cuando recibimos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos hace entender cómo estamos caminando, cómo andamos delante de Dios y cómo estamos. Por eso nos enseña que el pecado es una maldición, y por eso debemos procurar en este nuevo nacimiento no pecar, porque la Biblia dice, el que pone sus pies sobre el arado no es digno de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. También podemos ver, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Que, aleluya. Otra cosa dice, hacer de Jesús el Señor sobre todo. Ese fue el propósito del Señor. Hizo a Jesús Señor de todo el universo. Aleluya. En el único nombre que hay salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Gloria al Señor. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, repite conmigo y di, Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, te pido perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de Jesús, amén. Si quieres volver a ver este programa, suscríbete en el canal franzodedios@gmail.com.